Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Déjame ponértelo más en nuestro español actual. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho a ustedes también lo hagan. Juan 13, 14 y 15. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Juan 13, 14 y 15 está en el contexto donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Hemos estado pensando un poquito en esta cena especial que Jesús tiene con ellos, la última cena. Ya no hay más cenas que ellos van a poder tener con su Maestro, y ya no hay más cenas que el Maestro va a tener con sus discípulos. Así que esa noche tiene que ser una noche memorable. Yo sí creo que Jesús pasaba un buen tiempo reflexionando y pensando cómo podría hacer un impacto poderoso en el corazón de sus discípulos. Y por supuesto que esa noche los sorprendió. Para nosotros no significa mucho lo que Jesús hizo, porque pues no tenemos nada parecido en nuestra cultura. Y no se usa eso de lavarse los pies. Las veces que yo he estado en eventos de lavamiento de pies, han sido pues eventos en donde los cristianos hacen una referencia a esta experiencia de los discípulos con Jesús, y luego hacen alguna referencia a la Biblia, y después dicen, y ahora vamos a pasar al momento de lavarnos los pies los unos a los otros. Sí creo que hay un impacto importante, porque en esas ceremonias de pies he visto a personas quebrarse, derramar muchas lágrimas, y luego platican su historia o platican su testimonio, comparten lo que ellos han vivido y dicen, es que literalmente me transporté al momento cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, y pensé que yo hubiera querido lavar los pies del Señor antes que Él lavara mis pies, igualito que sus discípulos. Sí, porque en una forma, pues eso nos pone en una posición de importancia, y a Jesús lo pone en una situación de que Él es un esclavo. Pero para nosotros los cristianos, pues Jesús es el Señor. ¿Cómo es que el Señor va a lavar los pies si Él es el Maestro? Él es el que debe ser honrado y no cada uno de nosotros. Bueno, pero el punto es que no significa tanto en nuestra cultura una ceremonia de lavado de pies. No significa tanto. Pero Jesús sí pasaba suficiente tiempo pensando y reflexionando de qué forma podría sorprender a sus discípulos, pero no sorprenderlos por sorprenderlos, sino que quería hacer un impacto transformador en el corazón de sus seguidores. Y esa noche, unas horas previas a su crucifixión, Él entonces llevó un plan muy definido de cómo Él haría este impacto último en sus discípulos. Y no fue con un brindis, no fue con unas palabras, un discurso. No, el texto dice que Jesús se quitó su manto, puso agua en una palangana, en un lebrillo, y se ciñó una toalla, y entonces empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¡Wow! Eso sí debió ser un
un impacto en el corazón de los discípulos. Por eso, cuando llega con Pedro, Pedro le dice, no, Señor, ¿sabes qué? Tú a mí no me vas a lavar los pies, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me vas a lavar los pies? Y Jesús, como siempre, ¿verdad?, con sus palabras tan sublimes, le dice, Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y si no te lavo los pies, pues tampoco vas a poder estar conmigo. No vas a tener ese grado de proximidad a mí. No. Lo que Jesús entonces hace es seguir su plan de cómo dejar una huella importante e imponente en el corazón de los discípulos, y justamente lo consigue a través de ese ejemplo de lavar los pies. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, también ustedes lo hagan. Jesús lava nuestros pies por 2 razones. La primera es darnos misericordia. La segunda es darnos un mensaje, y ese mensaje sencillamente es: Jesús ofrece gracia incondicional. Nosotros podemos ofrecer gracia incondicional y debemos ofrecer gracia incondicional. La misericordia de Cristo precede nuestros errores. Nuestra misericordia tiene que preceder también o anteceder las faltas de otros. Los que se hallan en el círculo de Cristo, los que se hallaban en el círculo de Cristo, no tuvieron duda de su amor. Los que están en nuestros círculos no deben tener duda del nuestro. ¿Qué significa entonces tener un corazón como el de Cristo? Quiere decir arrodillarnos como Jesús se arrodilló, tocar las partes más sucias de estas personas con las que estamos clavados o con las que estamos completamente involucrados, y lavar con bondad su grosería. O como Pablo escribió, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Esto está en Efesios 4:32. Fíjate cómo lo pone aquí el pastor Max Lucado. Lo pone en un grado imponente, ¿no? Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, así nos toca a nosotros arrodillarnos con las personas con las que estamos muy comprometidos, muy clavados, que dice aquí el pastor Max. Sí, que cuando te clavas con alguien, ¿no? Y entonces lavar con bondad su grosería. Porque sí, justamente son esas personas con las que más estamos clavados, con las que estamos más involucrados en todos los sentidos. Esas son las personas con las que nos cuesta mucho de perdonar sus groserías, perdonar sus faltas de atención, en fin, todas esas cosas que pasan en las relaciones diarias. Bueno, dice aquí el pastor, quiere decir arrodillarnos como Jesús se arrodilló, tocar las partes más sucias de estas personas con las que estamos clavados y lavar con bondad su grosería. O como dijo San Pablo, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, la medida del perdón no es lo que merece la otra persona. La medida del perdón es cómo Dios te ha perdonado, cómo Dios a mí me ha perdonado. Y esa misma medida de perdón que Dios ha tenido con nosotros, Pablo dice, esa misma medida quiero que extiendas a los demás.
Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.